estrategia falló, ¿para qué andar con mentiras, digamos, ¿no? Porque todos estamos defendiendo lo indefendible, tratando de ser políticamente correcto, pero lamentablemente la estrategia falló. ¿Y qué? Hay que reaccionar rápidamente, hay que cambiarla, hay que dar dura batalla ahora, hay que ser más estricto, hay que pedirle a la gente que se quede en la casa, que se lo tome en serio, pero también hay que actuar con cierta anticipación, porque o si no estamos siempre poniendo el parche sobre la herida nomás. Bueno, creo lo mismo. Pienso que aquí hay un tema de coordinación que el director del hospital, en conjunto con el subsecretario Zúñiga, el que está encargado de las redes asistenciales, el que da todos los días el reporte de cuántas personas están en la UCI, cuál es el porcentaje de camas ocupadas, todo eso, los que deberían ver esta situación. Y creo que las soluciones están a la mano. O sea, es un tema de coordinación. Decidámoslo ya. Si tenemos los cupos en la residencia sanitaria y no las estamos ocupando para lo que originalmente lo dijimos, por lo menos una parte de ellas destinémoslas para ocupar a personas que están hospitalizadas en carpa cuando podrían estar acá en estas camas. Por supuesto, poniendo el personal médico correspondiente. O sea, en eso te encuentro razón. Creo que el doctor París, con los días que lleva, ya se tiene que haber dado cuenta de eso como para tomar una decisión en ese sentido. Algo me comentó ayer nuestra directora de salud, de que se estaba un poco en esa línea, y efectivamente estamos en un minuto en que las próximas 2 semanas son muy decisivas y en que se usó la palabra incluso hibernación, que en el fondo significaba como decir... yo lo menciono como esos antiguos juegos que decían 1, 2, 3 momias, o sea, como que todos nos paremos, nos quedemos congelados, digamos, como única manera de parar los contagios, o sea, de cumplir, las palabras pueden ser distintas, pero en el fondo de cumplir una cuarentena mucho más estricta de verdad, respecto a lo que estábamos cumpliendo en la última semana. Con respecto a eso, la gente se está movilizando mucho en Las Condes, Vitacura, Providencia y Lo Barnechea. En plena cuarentena hay mucha movilidad en estas comunas, en circunstancia que, según dice Espacio Público, Eduardo Engel de Espacio Público dice, son comunas o son barrios donde la gente no tendría que salir a trabajar, porque la verdad es que él entiende que no están pasando hambre, ¿no? Que pueden hacer teletrabajo, que pueden estar en sus casas. ¿Por qué cree que se ha producido este fenómeno en las comunas del Barrio Alto, alcalde? Bueno, ayer justamente vi un estudio, se han publicado en los diarios de movilidad de las diferentes comunas, porque uno piensa que cuando está en cuarentena la movilidad cae sustancialmente. Movilidad me refiero a movimiento de personas y de autos. Hoy día eso, Julio César, se puede medir, porque se puede medir a través de los movimientos de los celulares. Como los celulares se conectan a diferentes antenas que hay en la ciudad, tú sabes cuando un celular se movió de un lugar a otro, ya sea porque la persona lo lleva en el bolsillo o porque lo lleva en el auto. Pero eso se puede saber. Y de ahí vienen los estudios de movilidad. Entonces ayer vi uno... construido de esa forma, que así son los que se están construyendo, en que dice que Las Condes ha reducido la movilidad en un 55%. O sea, significa que respecto a marzo, respecto a antes de las cuarentenas, ha caído poco más de la mitad. Y eso en realidad es insuficiente en el siguiente sentido. Se dice que para que una cuarentena tenga efecto, la ciudad de Santiago debería bajar la movilidad en un 60%. Ayer puso una meta, vi que la subsecretaria Martorell dijo que deberíamos bajarla en toda la ciudad 50%, al menos. Y Las Condes, obviamente, debería dar el ejemplo, porque la razón principal por la cual la gente no cumple la cuarentena es una razón económica, es una razón de trabajo. En las comunas de nivel socioeconómico más alto, esa razón obviamente es menor. Obviamente que también hay sectores vulnerables en la comuna, pero... Yo creo que ese es el razonamiento de Espacio Público, Joaquín, alcalde. Ese es el razonamiento de Espacio Público. Si bien es cierto, bajó la movilidad, pero sí se está movilizando a un nivel que en estas comunas es inexplicable, porque por hambre, por trabajo, por necesidad, se puede movilizar en sectores más populares, ¿no es cierto?, y más precarios, pero no en estas comunas. Estas comunas deberían... O sea, alcalde, se le ha sacado una multa al club de golf, la DESA, por estar funcionando en cuarentena. O sea, que esté un club de golf funcionando en cuarentena es una bofetada, es un escupitajo a las personas. O sea, de verdad, hay que mantener un mínimo aquí, un mínimo, pero
un mínimo de dignidad en estas cosas. O sea, de verdad que no puede estar funcionando un club de golf. Eso que tú mencionas, obviamente, es una vergüenza. Creo que las comunas de nivel socioeconómico más alto tenemos que cumplir la cuarentena de forma mucho más estricta. Encuentro buenísimo que se hayan reducido los permisos, buenísimo, 2 a la semana, en vez de 5, y además que en una casa en que había 3 personas, 3 adultos, a lo mejor todos van al supermercado, que se turnen, o sea, que seamos mucho más estrictos en cumplir los permisos y que además las personas irresponsables, lo del club de golf de la dehesa, los Barnechea, es una irresponsabilidad absoluta de parte del club mismo y de los administradores y de parte también de las personas que obligan a trabajadores a venir. Eso de la multa ahí debería ser mayor aún. Y obviamente las personas, entiendo que eran jugadores de tenis, que eran personas que querían jugar tenis. Ahí debería multarse fundamentalmente a los administradores y fundamentalmente a esos jugadores. Es una irresponsabilidad total. O sea, hay abuso en los permisos, incluso un abuso de la gente que dice, oye, ya, yo tengo 3 horas, me demoré media hora, ¿qué hago las otras 2 horas y media? Me quedan 2 horas y media como para dar vueltas. Eso es lamentable, es irresponsable. Entonces, qué bueno que ayer esto cambió, ojalá esto se note, porque si no hacemos el esfuerzo, a mí me gustaba la palabra hibernación, porque creo que grafica como una etapa nueva de la cuarentena, pero bueno, es una restricción de los permisos. Yo habría adelantado el toque de queda también, lo habría adelantado. Quizás se puede hacer después, vamos a ver cómo vamos. Pero las próximas 2 semanas realmente no nos tenemos que pasar. Las comunas del Barrio Alto deben dar el ejemplo en eso. O sea, usted es partidario de ser más estricto aún. Sí, yo soy partidario de ser más estricto aún. Yo pensé que ayer se iba a anunciar que el toque de queda se adelantaba, por ejemplo, a las 8 en vez de las 10 de la noche, y que el fin de semana, sábado y domingo, iba a ser, por ejemplo, a las 3 de la tarde. Porque esos fines de semana incluso tiene menos justificación todavía la movilidad. Entonces, hay cosas que tú puedes seguir haciendo, pero volvamos a hacer el llamado a la responsabilidad de las personas, a no abusar y a que la gente que incumple verdaderamente le caiga la teja, digamos. O sea, aquí o cárcel o multas altas, pero que se cumplan de verdad, que se paguen de verdad, porque pienso que cuando uno dice esta persona fue detenida, volvió a ser detenida, como que hay reiteración, pero esas personas han pagado la multa. Entiendo que el que se fue en helicóptero la tiene que pagar, el otro también, pero son pocos, son contados con los dedos de la mano. Marisco. Los sumarios que realmente llegan a tener un efecto verdadero. Oiga, alcalde, lo que pasa es que es importante el equilibrio, porque por un lado están todas estas medidas, ¿no es cierto?, de ponerse más estricto, las sanciones, subir las sanciones y todo, medidas más coercitivas, pero por otro lado la gente espera que haya un equilibrio para que también haya condiciones para que la gente pueda realmente hacer esta cuarentena más estricta, condiciones económicas, condiciones sociales, o sea, no sacamos nada con solo, ¿no es cierto?, medidas coercitivas, sanciones duras y todo, sino por el otro lado no equilibramos la balanza para entregarle a la gente las condiciones mínimas para que pueda estar en la casa. Y ahí siento, digamos, por eso se lo pregunto tan directamente, que la clase política hasta el debe. Se demora mucho en legislar, demoran mucho los proyectos, hay proyectos que están casi 2 meses. Y cuando hablo de esta demora o de esta clase política que está al debe, hablo de todos los sectores que no han sido capaces de ponerse de acuerdo para ayudar, para legislar en virtud de la gente. Efectivamente, si tú ves las diferencias de movilidad en ese estudio que te menciono, en que decía que Las Condes era 55%, creo que Providencia era el que tenía más reducción de movilidad, alrededor del 60%. Pero si nosotros íbamos a las comunas más vulnerables, digamos, por ejemplo Puente Alto, la movilidad se había reducido solamente 13%, o La Pintana solamente se había reducido la movilidad 20%. ¿Qué te está indicando eso? Lo que está indicando eso es que la gran mayoría, fuera de lo irresponsable y todo lo que estamos hablando recién, la gran mayoría de las personas que sale por razones de trabajo o por razones económicas. Entonces, efectivamente, si esto no va acompañado de medidas rápidas de alivio en lo económico, que le digan a la gente, tú no sales, pero yo te estoy apoyando para que tú no salgas, ya sea con este ingreso, ya sea con esta canasta o con lo que sea, nosotros podremos hablar de hibernación o de las palabras más duras, pero esto no va a resultar,
porque una persona que tiene que darle de comer a sus hijos y está enfrentada a la decisión salgo o no salgo, si esa es la decisión, darle de comer a sus hijos, va a salir, de todas maneras. Entonces, efectivamente yo siento que, a ver, había un avance, efectivamente, se logró un acuerdo importante en los últimos días que es clave. Ahora, ojalá esto no fallemos en la implementación, porque ahí es donde siempre fallamos. Es bueno que se haya logrado ese acuerdo, el ingreso familiar de emergencia, lo que ustedes han dicho, las noticias, todo lo que hemos visto, pero que eso se lleve a la práctica rápido. Pero, alcalde, porque en los municipios nos encontramos con que la gente tiene que cambiar el registro social de hogares, postular aquí, postular allá, Joaquín, y se lentan las cosas. Alcalde, ¿Sí? usted es un líder político, ha sido candidato a la presidencia constantemente, ¿no es cierto? Las encuestas lo ponen prácticamente liderando, ¿no es cierto?, las posibilidades de ser presidente de la República. Con una mano en el corazón, ¿usted no cree que a la clase política, y que se ha notado en esta pandemia, de este estallido social, hasta esta pandemia, le ha faltado empatía, que tiene distancia, desconocimiento de la realidad del país? Por supuesto que la frase icónica es la del ministro Mañalich, que dice que él desconocía el hacinamiento y la pobreza de algunos sectores de Santiago, pero en general, estoy hablando de una élite, de una clase política con una mano en el corazón. ¿No siente que hay un desconocimiento de la realidad, de la verdad de lo que pasa realmente en Chile, del trabajo informal, de tanta gente que trabaja al día, de tanta gente que boletea y se sale a hacer la vida mes a mes? ¿No cree que hay una distancia enorme que hay que acortar rápidamente? Bueno, yo no creo que haya un desconocimiento, porque desconocimiento no hay. Nosotros conocemos la realidad. Más aún, en mi caso personal vengo hablando de la integración social desde hace, no sé, un par de años ya, clarísimo. Sabemos lo que significa esta ciudad segregada, lo que significa el hacinamiento en otras partes y en otras no, la necesidad de que vivamos juntas personas que pertenecen a niveles socioeconómicos distintos. Esa es la clave de Chile del futuro y por lo menos para mí es una realidad que conozco y sé y hay que cambiarla absolutamente. Pero entiendo que la gente piense, que diga, oye, ¿por qué se demoran tanto? O no conocen lo que está pasando. La frase del ministro Mañalich para mí en su momento fue inexplicable en el sentido de que él conoce también la realidad. Fue ministro antes. Entonces, pero claro, el Estado en Chile es demasiado lento, demasiado burocrático y a veces también nos perdemos en peleas políticas que en momentos tan importantes como este de pandemia no tienen ningún sentido. Entonces hay personas que están tratando de sacar de repente un dividendo, decir, oye, bueno, yo exijo esto, pido esto, hago aquí, hago allá, esto va a quedar mal el otro. En momentos como lo que está viviendo Chile, todos lo hemos dicho 10 veces y hagámoslo realidad. Si no enfrentamos esto unidos, la única manera de salir adelante es salir unidos. Estos son los momentos en que la gente entiende que hay que dejar fuera cualquier diferencia y los políticos todos juntos, como pasa con los alcaldes, siento yo, en que los colores políticos prácticamente no existen. Eso va a ser los alcaldes. Y en momentos así debería pasar también en los parlamentarios, debería pasar también en quienes hacen las leyes. Nos demoramos demasiado. Mira, qué bueno en todo caso que se haya logrado el acuerdo que se logró. Es un avance importante. Ahora está en que la burocracia para que esto se materialice sea lo más rápida en actuar, porque cada día en este caso cuenta. Se lo pregunto, alcalde, porque hay dos posibilidades. O que el ministro Mañalich, ¿no es cierto?, como dicen muchos, ¿no es cierto?, sea inexplicable su frase, o que haya sido brutalmente honesto, ¿no es cierto?, y que de verdad no haya conocido esa realidad como la vio y esa pobreza como la sintió en ese momento. Y yo creo que ahí hay un punto de inflexión, porque lo que le ha faltado a la política hoy día y lo que le reclaman los ciudadanos es que en una emergencia hay que tener sentido de urgencia. O sea, en una emergencia la urgencia, la rapidez, la velocidad es clave.